Saludos, amantes de la historia. Conocido como el padre de la patria, Miguel Hidalgo es una de las figuras más reconocibles de la historia de México. Pero, ¿y si te dijera que las imágenes de Hidalgo no son como él era realmente? ¿O que en los últimos días de su vida se encontraba enemistado con otro de los héroes de la independencia? Quédate conmigo para conocer 6 curiosidades sobre Miguel Hidalgo. El verdadero nombre de Hidalgo. Aunque conocido por todos como Miguel Hidalgo y Costilla, su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. That's quite big. Durante la época colonial era frecuente que los nombres de las personas fuesen largos, por lo que la extensión del nombre de Hidalgo no era algo extraordinario en la época. Claro que para fines prácticos se le conoció posteriormente como Miguel Hidalgo y Costilla. Un cura universitario. Una de las características que más destacan de la vida de Hidalgo fue su pasión por los libros y las discusiones intelectuales. Como parte de su formación educativa, entró a estudiar en el Colegio de San Nicolás Obispo en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Además de aprender sobre filosofía, teología y latín, con el tiempo Hidalgo pasaría de ser estudiante a catedrático en la universidad, llegando finalmente a convertirse en rector de la misma. Tras la independencia, la universidad honraría al cura de Dolores agregando su nombre al de la Casa de Estudios, conociéndose actualmente como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Una alianza perdida. Por lo que se sabe, fue Ignacio Allende quien invitó a Hidalgo a participar en las conjuras que se planeaban en Querétaro. También fue Allende quien, tras descubrirse los planes de insurgencia, fue a avisarle a Hidalgo del peligro que corrían, lo que finalmente resultó en que ambos optaran por iniciar el movimiento armado con el Grito de Dolores. Pese a su estrecha colaboración durante estos momentos iniciales, la personalidad y entendimiento de la situación de ambos no era la misma. Hidalgo era un cura que tenía mucho contacto con la población local, pero aunque era un intelectual y conocía de política, no era un militar. Por su parte, Allende provenía de los cuerpos de milicia de la Nueva España, por lo que sabía de estrategia y táctica, además de conocer el modo de operar tanto de las fuerzas armadas virreinales como la forma en que los militares realistas hacían política. Esta diferencia de visión hizo que inmediatamente surgieran diferencias entre ambos, especialmente con el liderazgo que Hidalgo tuvo desde el primer momento de la lucha. Aunque Allende pudiera estar más capacitado para dirigir a las fuerzas insurgentes en el campo de batalla, lo cierto era que el carisma del cura fue el elemento clave para crear a las primeras fuerzas insurgentes, por lo que difícilmente Allende podría haber tomado el mando en esos primeros meses. Conforme avanzó la campaña de Hidalgo, una serie de episodios abrieron más la brecha entre ambos caudillos, principalmente la matanza realizada en Guanajuato con la toma de la Alhóndiga de Granaditas, la decisión de Hidalgo de no marchar sobre la Ciudad de México tras la victoria en el Monte de las Cruces, la falta de coordinación entre las fuerzas de ambos y la matanza de españoles en las orillas de Guadalajara. De hecho, las cosas llegarían a tal punto que Allende llegaría a contemplar la idea de envenenar a Hidalgo. ¡Eso no me lo esperaba! Finalmente, el punto que marcaría el límite entre ambos fue la batalla de Puente de Calderón, misma que haría que los jefes insurgentes exigieran la renuncia de Hidalgo como líder de la insurgencia, lo que permitió que Allende tomara las riendas. La protección divina de Hidalgo. Tras la captura de los insurgentes, las autoridades realistas procedieron al enjuiciamiento y ejecución de los líderes de la rebelión. Sin embargo, el caso de Hidalgo resultaba especialmente complicado para los realistas. Al ser un sacerdote, Hidalgo no podía ser juzgado por los realistas como el resto de los insurgentes, por lo que fue necesaria la intervención de la iglesia para remover este obstáculo. El día previo a su ejecución, Hidalgo fue sometido a un proceso de degradación donde se le removieron los votos sacerdotales. El proceso fue el siguiente. Vestido con la indumentaria sacerdotal, fue puesto de rodillas y con un cuchillo se le rasparon las manos en señal de remoción del derecho a impartir la Eucaristía. Posteriormente se le removió la indumentaria sacerdotal como forma de regresarle a su estado seglar, y finalmente se le cortó el cabello como una forma simbólica de remoción de su función sacerdotal. Tras su degradación fue puesto en manos de las autoridades realistas, quienes lo condenaron a muerte, siendo fusilado un día después. ¿Destinado al olvido? Tras la ejecución de Hidalgo y sus compañeros en Chihuahua y la exposición de sus cabezas en Guanajuato, el gobierno virreinal trató de terminar con el legado de Hidalgo persiguiendo al resto de la insurgencia. Como parte de esta estrategia, se esparcieron una serie de calificativos como el de el cura revoltoso, aunque uno de los esfuerzos más importantes fue la prohibición de la exposición de la figura de Hidalgo por su asociación con la insurgencia. Mientras la guerra de independencia duró, el gobierno se encargó de vigilar que la mención de Hidalgo fuese controlada y su imagen olvidada.
Si bien el triunfo de la causa independentista terminó con estas políticas, el resultado fue que en los primeros años tras la muerte de Hidalgo no hubieran retratos o descripciones del líder insurgente, e incluso que su imagen corriera el riesgo de perderse en el olvido. ¿Cómo era realmente Hidalgo? Aunque la mayoría de los mexicanos conocen la imagen de Miguel Hidalgo, lo cierto es que la amplia mayoría de los retratos que se le hicieron fueron realizados posterior a su muerte. Desgraciadamente, la tecnología fotográfica aún estaba a décadas de distancia, y la breve duración de la participación de Hidalgo dificultó que se le hicieran retratos durante la guerra, además de las dificultades que impusieron las mencionadas políticas de censura sobre Hidalgo. Pese a ello, sobrevivieron descripciones sobre su persona. El historiador Lucas Alamán, aunque estuvo en contra de Hidalgo, llegó a realizar una descripción de él. Esta posiblemente se basó en su experiencia de joven, ya que en 1810 Alamán radicaba en Guanajuato y pudo presenciar la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Según Alamán, Hidalgo era de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos, la cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como que ya pasaba de 60 años, pero vigoroso aunque no activo ni pronto en sus movimientos, de pocas palabras en el trato común, pero animado en la argumentación, a estilo de colegio cuando entraba en el calor de alguna disputa, poco aliñado en su traje, no usaba otro que el que acostumbraban entonces los curas de los pueblos pequeños. Consumada la independencia, comenzaron a surgir los primeros retratos de Hidalgo, aunque estos se basaban más en la imaginación popular que en las descripciones que había de él. Conforme pasaron los años, más y más retratos fueron surgiendo. De entre las imágenes destaca una estatuilla que muestra a Hidalgo como un hombre avanzado de edad y con unos ropajes de color negro, mismos que comenzarían a reproducirse en imágenes posteriores, dando forma a la vestimenta con la que hoy se le asocia. La estatua llegó a adquirir tanta importancia que en 1900 un periódico lo calificó como el auténtico rostro de Hidalgo. Por lo que se sabe, solo existió un retrato de Hidalgo en vida, fechado en octubre de 1810, el cual fue conservado por su padre. Por desgracia, el paradero de este cuadro es desconocido, aunque existe una copia del mismo, el cual actualmente se exhibe en el Museo de la Alhóndiga de Granaditas. Pese a ello, existen otros retratos que por su calidad o los elementos románticos que tienen, han influido más en la imagen generalizada que actualmente se tiene del cura Hidalgo. Y hablando de personajes modificados con el tiempo, te invito a que veas el video que hice sobre Vicente Guerrero, otro prócer de la historia cuya imagen fue cambiada con el paso de los años. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, déjamelo saber en los comentarios o apoyándome con tu like. O bien, compartiendo el video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!